Santo. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo porque nos concede la oportunidad de poder compartir el bendito y precioso mensaje a cada uno de los oyentes dispersos en el mundo entero. Saludamos a todos los oyentes de las diferentes radios entrelazadas con Radio Oasis de Esperanza, Radio El Shaddai en Argentina y Radio Camino de Santidad en Boston, Massachusetts, de Estados Unidos. Bendecimos el nombre del Señor. Pasamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amado Dios, te damos las gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú me ayudes para ser un expositor digno y fiel del mensaje de tu palabra. Permite que esa palabra que salga de tus labios a través de mis labios produzca el efecto por el cual tú le envíes y que no regrese vacía, sino que vive el propósito suyo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas tu palabra siempre permanecerá para siempre. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: ayes sobre ciudades indiferentes. El Señor Jesucristo expresa con profundo dolor de su alma un lamento. Ay sobre ciudades en las cuales Él había hecho una cantidad de milagros, señales y prodigios y no se habían arrepentido. En Capernaum, en Betsaida, ciudades, Capernaum era la base de operaciones del Señor Jesucristo. Capernaum se le designa el peor juicio de todas las ciudades que pudiera haber habido. Fue en Capernaum en donde el Señor sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchas personas con enfermedades y dolencias del pueblo, restauró la salud de aquel paralítico que fue bajado del techo por sus amigos. Fue en Capernaum donde Él sana al siervo del centurión, y no solo uno, cantidades de milagros, liberaciones de endemoniados que el Señor realizó. Era un testimonio público. Todo el mundo sabía del poder que emanaba de Él. Betsaida era el pueblo de Pedro, Andrés y Felipe. Y en Capernaum el Señor llama al ministerio a Mateo, llama a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo, que eran apodados los hijos del trueno por el carácter violento que tenían, carácter fuerte. Corazín estaba a 3 kilómetros al nordeste de Capernaum. Betsaida era un pueblo
que estaba situado en la desembocadura del río Jordán, cerca del mar de Galilea. Todas estas ciudades estaban muy cerca. El Señor expresa de lo profundo de su corazón el dolor, porque no habían mostrado interés en Él y en su palabra. No encontramos nunca en ningún comentario, ni en diccionario, ni en la Biblia, de que estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, se hayan burlado del Señor, lo hayan ofendido, lo hayan maltratado, le hayan querido quitar la vida. No, estas ciudades nunca hicieron eso, pero lo que hicieron fue ignorar el mensaje de la palabra de Dios. Lo que hicieron fue mostrar un desprecio a la obra que Él hacía encomendada por su Padre. Y a la luz de la Biblia encuentro de que ese pecado es uno de los peores pecados a la luz de la palabra, valga la redundancia, a los ojos de Dios. El desprecio a su palabra, la indiferencia. Hay un canto precioso, Los Voceros de Cristo, que se titula La indiferencia, que dice: surca los caminos, muestra indolencia ante el dolor. La indiferencia es un yoquepierdismo, ignorar una cruda realidad, una situación que se presenta, una advertencia. La indiferencia es hacer oído sordo o hacerse ajeno a lo que está sucediendo. Y Jesús dice con todo el dolor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Eso lo dice Jesús. Jesús visita en tiempo de retiro con sus discípulos la región de Tiro y Sidón, y solo hace un milagro nada más. Un milagro. El milagro de la sanidad de una mujer siria fenicia, que la hija estaba atormentada por un demonio, que Jesús le dijo: no, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Y la mujer, insistiendo en su necesidad profunda y con una fe inquebrantable, le dice: pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y le dijo: mujer, vete, tu hija está sana. Él llegó a retiro, a ese lugar, no con la intención de hacer milagros, sanidades, prodigios, señales, porque Tiro y Sidón eran ciudades fenicias que estaban en la costa del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros al noreste del mar de Galilea, y que todo en el Antiguo Testamento los profetas la habían denunciado por su idolatría. Exaltaban el culto a Baal, adoraban ídolos más que ninguna otra ciudad, y el juicio se pronuncia sobre estas ciudades en Ezequiel 26 al capítulo 28, 3 capítulos, y que tiene su fiel cumplimiento la palabra de Dios por su idolatría. Pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, dice que el pecado de la indiferencia, de ignorar el mensaje, de apartar la palabra de Dios del corazón y de los oídos, es peor que todos los pecados que puedan haber existido sobre la faz de la tierra. Y Él lo dice, que en el día del juicio, por tanto digo que el día del juicio, quiere decir que habrá un día de juicio. Habrá en un futuro un juicio para la humanidad. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Eso de entender de que en el infierno habrán diferentes grados de castigos. Aquella persona, aquella comunidad, aquella ciudad, aquel país que ha tenido más luz del Evangelio, donde ha sido predicado el Evangelio por la radio, por la televisión,
contratados en campañas, en las calles, en todos lados, la persona, la ciudad del país que ha tenido abundancia de evangelio será juzgada más en el juicio, en su castigo, que aquella que tuvo poca luz. Solo dice Jesús que en el día del juicio será menor el castigo para Tiro y Sidón. Ciudades idólatras, famosas porque recordamos allá que había un general que había vencido al general Tibni. El general se llamaba Onri. Los dos disputaban el reino que dado a Céfalo por el golpe de estado que da Sinri, que dura 7 días en el poder. Sinri se suicida y quema el palacio. Entonces el ejército que tenía Onri pudo más que el ejército que tenía Tibni. Y vence Onri y funda una casa, se llama la casa de Onri. Por 48 años gobiernan la nación de Israel, cuya capital había sido establecida en el norte, Samaria. Onri hace los arreglos y prepara la boda de su hijo Acab con una princesa del rey de Tiro y Sidón, el rey Edbaal. La princesa se llamaba Jezabel. Era una sacerdotisa del culto de Baal. Baal era el dios de las tormentas, de la lluvia y la naturaleza. Y Acab contrae matrimonio con esa mujer que al llegar al poder, siendo bruja, siendo adúltera y siendo idólatra, establece por 48 años un gobierno de dura tortura, persecución y muerte contra los profetas de Jehová. Tiro y Sidón habían sido quebrantados a través de la historia por los juicios de Dios. Acab ya sabemos lo malo y perverso que fue. Y Jezabel es el tipo y símbolo de la maldad en la idolatría, adulterio y en la brujería. Esa mujer desató una persecución brutal contra los profetas de Jehová, instalando 850 profetas, 450 Baal y 400 de Acera, que comían de la mesa del erario del gobierno o del Estado. Profetizaban exactamente lo que ellos querían oír. Y fue tan perversa la maldad de que en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, se compara a Jezabel y a la doctrina de los Nicolaitas en una iglesia, en la perversidad, cómo se comportaban. De ahí el Señor dice que aquellas ciudades y personas y países que han tenido más luz para el evangelio, para escucharlo, para obedecerlo, para ponerlo en práctica, pero lo han ignorado, será más duro el juicio para esas naciones que para aquellas que fueron perversas como Tiro y Sidón. Tiro y Sidón pasarán a la historia con la depravación de la idolatría. Pero el Señor da 3 ay y reserva el ay más doloroso para Capernaum. Y tú, de manera específica, segunda persona, singular, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, estaba en la prosperidad, en el agua, en el apogeo de la economía, de la construcción, del desarrollo. Hasta el Hades serás abatida. Hades es una palabra griega que habla del lugar del mundo a los espíritus, que alude al dios de la mitología griega. Hades, que era el dios en la mitología griega que estaba responsable
de dos lugares: los campos elíseos, donde iban los atletas que recibían coronas de laurel y las personas honestas, probas y renombre en la sociedad, y los montes tártaros, donde iban los delincuentes. Jesús habla del Hades, pero lo relaciona con el Seol del Antiguo Testamento, que es el lugar o el inframundo, el mundo de los espíritus, o el lugar donde partían las almas de esta tierra. Y le dice Jesús: tú, Capernaum, que con toda tu prosperidad has llegado hasta el cielo, hasta el infierno vas a ser quebrantada. Porque si en Sodoma, ¿qué era Sodoma? Era una de las ciudades más depravadas en el Antiguo Testamento, conocida por su desprecio a los extranjeros, al prójimo, y por el culto del sexo relacionado a la homosexualidad. Y por eso es tan famosa esta ciudad, que hay un delito que se estableció en muchos códigos penales, como el delito de la sodomía, que lo tenía nuestro Código Penal de 1974, pero hace unos años el nuevo Código Penal en Nicaragua fue eliminado ese artículo. Ya no existe. Ya no existe. Ahora, cualquier hombre que convive con otro hombre a plena luz y libertad de quien sea, y no hay problema. Aunque en nuestra nación Nicaragua no ha sido probado el matrimonio entre personas del mismo sexo, se ha consentido y permitido relaciones de manera pública, visible, entre personas del mismo sexo. Es muy notoria la depravación, cómo las naciones van llegando hasta estos extremos cuando apartan la palabra de Dios. Y dice Jesús: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Nunca se hizo un milagro en Sodoma, jamás. Y lo dice Jesús, que si un milagro se hubiera hecho en Sodoma, o los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín hubieran estado permanecidos. 4 ciudades que Dios destruyó en el ardor de su ira a causa del pecado. Y Jesús, con el dolor de lo más profundo de su corazón, sus sentimientos están volcados ante esa ignorancia a su palabra de parte del pueblo, les reserva un juicio inevitable. Esto quiere decir que para el día de hoy, todas las personas del tiempo de Jesús que vivieron en Capernaum, la mayoría están en el infierno, esperando el juicio futuro. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el pecado? El desprecio a Cristo como Señor y Salvador. Arrepentirse es el ideal supremo de Dios en la boca de sus predicadores. Dios ruega a través de nosotros diciendo: reconciliados con Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero lamentablemente el pecado de la indiferencia conduce a las personas a un lugar del cual Dios no desea, pero cada persona es responsable de escogerlo. ¡Ay!, dice Jesús, con dolor, por el desprecio a su persona y a su palabra. Habría permanecido hasta hoy, y el castigo será más suave para Sodoma que para aquellas ciudades. Capernaum era la base de operaciones de Jesús. En el Evangelio de Mateo, retrocediendo un poco en el capítulo 2, encontramos que en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo
Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2 había predicho o anunciado de que el Mesías nacería en Belén. Así estaba establecido. Una multitud de dignos representantes del Oriente, reyes del Oriente, con una comitiva de camellos y con muchas posesiones materiales, son dirigidos por el Señor hacia el lugar exacto donde había nacido Jesucristo. Toda la ciudad de Jerusalén, toda Belén, todo se turba al ver la multitud de personas. Llegaron los representantes de los reyes del Oriente y le adoraron, dice la Biblia, se postraron delante del niño. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ninguna persona de Belén llegó ni por curiosidad a ver al que había nacido. Ningún vecino, ni el dueño de la posada o del albergue, ni Herodes, ni los religiosos, nadie llegó más que los pastores y los reyes del Oriente. Fue ignorar al rey que había nacido. Y la ignorancia, el desprecio, la indiferencia a Dios y a su palabra siempre traerá consecuencia. Encontramos en el mismo capítulo de Mateo que el profeta Jeremías en el capítulo 31:15 había anunciado: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Una sentencia se da de parte del rey Herodes el Grande. Todos los niños menores de dos años debían de ser muertos. Esa es la consecuencia a todas estas madres rebeldes que jamás buscaron de Jesús al nacer. Aproximadamente Belén y sus alrededores, entre 60 a 80 niños fueron asesinados por el rey Herodes, queriendo destruir al rey de los judíos. Una ciudad desconvulsionada, porque siempre recibe el juicio de Dios por el desprecio a Jesucristo. En muchas iglesias en diferentes países, y eso pasa aquí en Nicaragua, hay vecinos que son personas de bendición para la obra, pero hay otros vecinos o amistades que empiezan a interponer demandas o quejas ante las instancias administrativas o demandas en la vía judicial o acusaciones en la vía criminal en contra de las iglesias y los pastores. Y hace algunos años se aprobó una ley en esta nación que se llama la Ley Especial sobre Delitos Ambientales, y que ha provisto también normas a los municipios. Y hay cantidad de iglesias que están siendo afectadas con multa exagerada y pastores que están siendo acusados porque el ruido del mensaje no les deja a ellos tranquilos. Y está, no solo viene, está una persecución terrible, no solo en Nicaragua, sino en muchos países, con las leyes que los gobernantes establecen en contra de las iglesias. Lamentablemente el día del juicio será terrible para todas esas personas. No quieren escuchar un mensaje que es sencillo, pero en el infierno van a escuchar millones de voces gritando desesperadamente de que los saquen de ese lugar. El desprecio a la palabra. Salimos a predicar en campaña, salimos a predicar en las paradas de buses, compartimos tratados con los que pasan. Miles de personas pasan delante de nuestros ojos
se le lee la palabra de Dios, se le predique el mensaje, se le invita a la iglesia, que ha tratado, lleva un sello que dice: te invitamos, amigo, a la iglesia, aquí está la dirección. Y la gente, unos lo botan el tratado, otros se ríen, otros con educación lo guardan en su ropa, pero se ignora de manera total y completa la invitación que Jesús hace para el pecador perdido en su maldad. Ese pecado de la indiferencia va a ser mayormente castigado que cualquier otro pecado. Despreciar a Jesús es el pecado más terrible que la Biblia presenta. Y lo dice Jesús con palabras de ay, de dolor, de sufrimiento, de tormento, en el sentido de que su alma se entristece por ver el desprecio. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho cantidad de milagros en Capernaum y pocas personas le siguieron y se entregaron a él? El catolicismo o la religión tradicional provoca ese desprecio a la palabra. El Papa Francisco es responsable delante de Dios de mandar al infierno a millones de personas. Y por eso tenemos que ser claros en este asunto. La Biblia es la palabra de Dios. Y usted, estimado radio oyente, tiene que darse cuenta de que lo que ha hecho la religión tradicional es darle más religiosidad al hombre y a la mujer que tiene sed de Dios, pero te conduce al infierno. Y eso quiere decir de que ningún milagro te garantiza la salvación. Lo único que te garantiza ser salvo es que te arrepientas de tus pecados y aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.